Mi esposo estaba recostado en la cama, con la mirada fija en la pantalla del televisor. No obstante, me inquietaba algo de su postura tan inflexible. Durante varios días, notaba en él un comportamiento distante que le resultaba complicado de entender. Al contemplarlo, sentía una mezcla de anhelo y desilusión que no podía pasar por alto. Desde el comienzo, su presencia ejercía un fuerte magnetismo sobre mí. Aunque estábamos muy próximos, notaba una distancia inexplicable entre nosotros. El intenso calor me agobiaba, pero el padre de mi esposo gentilmente ayudó a Fa a sentirse mejor. La habitación estaba sumida en penumbra, solo iluminada por la lámpara de noche que emitía una luz acogedora, pintando el entorno con un tono dorado y suave. Progresaba con precaución, percibiendo la delicada caricia de la tela en mi piel. Cada vez que me desplazaba, todo parecía estar en movimiento, y el delicado contacto de la tela se mezclaba con los latidos rápidos de mi corazón. Susurré con ternura mientras me acercaba con cuidado, evitando perturbar la delicada conexión que todavía existía entre los dos. Me acerqué a él con la ilusión de restablecer el vínculo que parecía haber desaparecido, deseando provocar alguna reacción o sentimiento. He notado que has estado un poco distante últimamente. Con un aire delicado y un toque de coquetería, mi voz dejaba entrever una inquietud que mantenía en secreto. Recuerda que estoy aquí para escucharte si necesitas desahogarte por alguna preocupación. Apartó la mirada de la pantalla brevemente y, con sus ojos oscuros y fríos como el mármol, manifestó: Tranquila, cariño, no pasa nada. Respondió con una serenidad que me sorprendió enormemente. Todo está correcto. Solo estoy viendo el programa para relajarme y asegurarme de descansar adecuadamente esta noche. Al oír sus palabras, mis manos, que acariciaban con delicadeza su brazo, se quedaron quietas de repente. A pesar de las circunstancias, intenté aliviar la tensión en ese momento. ¿Qué opinas de recibir mi ayuda para que te relajes?, sugerí en tono suave, casi murmurando. Hace bastante tiempo que tú y yo no hemos tenido ningún tipo de interacción. Decidí tomarme un breve descanso, analizando detenidamente su rostro en busca de cualquier indicio de deseo, alguna pista que me mostrara si él también anhelaba lo mismo. Creo que sería conveniente dedicar más tiempo a estar juntos, tal y como hacíamos antes. Deseaba recibir una sonrisa amigable, un gesto de conexión. No obstante, lo que recibí fue una mirada fría que me dejó sin palabras. Acostumbrados a demostrar calidez y hospitalidad, en ese momento sus miradas reflejaban una distancia insuperable. Manifestó su incapacidad en ese instante para enfrentar la situación, mostrando una actitud fría que me provocó una sensación de opresión en el pecho, como si una fuerza invisible apretara mi corazón. Mientras intentaba comprender sus palabras, percibí que mi respiración se volvía lenta y entrecortada. Me acosté con delicadeza en la cama, intentando organizar mis ideas. ¿Cuándo piensas que podremos disfrutar de un momento a solas? Realicé una investigación. Al expresarme, me di cuenta de que mi tono fue más duro de lo previsto, reflejando la rabia que sentía en mi interior. Dejó salir un bufido lleno de desprecio, un sonido gutural cargado de desdén, y me dijo de manera brusca: ¿Tienes algún otro lugar donde puedas expresar tus sentimientos? Al girarse por completo, me dio la espalda sin demostrar remordimiento, instándome a hacer mis propias reflexiones. Déjame descansar, pues con tu actitud no despiertas ninguna compasión en mí. Las palabras que emitió se difundieron en el entorno como un tóxico, alcanzando gradualmente cada rincón de la sala. Mientras se envolvía en la manta, vi cómo construía una barrera física que parecía imposible de atravesar entre los dos. En ese momento, un silencio profundo y abrumador dominó la atmósfera. Dentro de la habitación, no se escuchaba ni un solo ruido, excepto por la suave brisa entrando por la ventana y el ligero murmullo del colchón al recibir su peso. En la semioscuridad, observaba su espalda que parecía impenetrable como un muro. La esperanza se alejó de mí, dejándome solo en la oscuridad de esa habitación fría. Las mantas apenas lograban calmar el temblor de mi piel, la cual no sabía si se estremecía por el frío o por la desilusión que había experimentado. Los ronquidos de mi esposo se convirtieron en la banda sonora de mi insomnio a mi lado. Un ruido grave y pesado retumbaba en mis oídos como una burla despiadada. Mientras él dormía profundamente, ajeno a mis pensamientos y deseos no cumplidos, yo me revolvía entre las sábanas, sintiendo una mezcla de irritación y desencanto. Intenté cerrar nuevamente mis ojos, sin embargo, las imágenes que llenaban mi cabeza eran extremadamente claras. Al despertar, me moví con cuidado, tratando de no hacer ruido, como si él pudiera notar que mi malestar no se debía solo a la falta de descanso. Al levantarme de la cama, noté que el suelo de la habitación estaba frío al tacto, lo que me ayudó a despertarme por completo.
Un escalofrío recorrió mi cuerpo, desde mis pies descalzos hasta mis muslos. Miré el reloj que descansaba sobre la cómoda y noté que eran las 11:30 de la noche. En aquel instante, el hogar se sumía en un silencio absoluto, solo perturbado por el distante rumor de los ronquidos de mi marido. Caminé hacia el baño, envuelta en la penumbra, sintiendo como el camisón rozaba mi piel, resaltando su presencia con la tenue iluminación lunar que se filtraba por las ventanas. En la semioscuridad del cuarto de baño, la luz tenue de la luna me permitía ubicarme. Al momento de cerrar la puerta, un ligero sonido metálico resonó de manera sorprendentemente alta en el silencio que me envolvía. Aunque mi tiempo en el campo fue corto, al regresar noté una transformación en el ambiente. Repentinamente, la luz del corredor se encendió, bañando el suelo con una luminosidad sorpresiva. Sin moverme en la puerta, el vestido se pegaba a mi cuerpo por la humedad ambiental. En ese sitio, a unos 3 metros de donde estaba, lo vi. En el pasillo me encontré con el padre de mi esposo, quien mostraba asombro al verme presente. Comencé a experimentar un aumento en mis latidos, no por miedo, sino al percatarme de repente de mi propio ser, que se mostraba a través de la fina tela del camisón, resaltado por la luz que no dejaba nada en sombras. Sin decir nada, simplemente me miró durante un instante breve antes de voltearse bruscamente hacia la pared. Empecé a jadear sin control, al mismo tiempo que percibía un sonrojo molesto en mis mejillas. Intentando hallar las palabras exactas, mi mente se adentró en un universo que se encontraba en la frontera entre la realidad y la fantasía. En voz baja, susurré: "Oh, estimado padre de mi pareja", intentando mostrar calma a pesar de la inseguridad en mi tono. Me generó temor. No obstante, le ruego que permanezca inmóvil mientras yo paso. Mostró su conformidad con un gesto de afirmación, sin emitir sonido alguno. En medio de nosotros, se percibía un silencio denso, únicamente interrumpido por el zumbido de la luz artificial que alumbraba el corredor. Me moví rápidamente, percibiendo el peso de su proximidad a mis espaldas, mi respiración agitada al acortar la distancia entre nosotros. Mientras caminaba junto a él, noté que su respiración estaba próxima y se percibía un sutil aroma a perfume y madera. Con su presencia dominante y corpulenta, aquel hombre llenaba por completo el pasillo, provocando en mí una sensación de pequeñez y vulnerabilidad. Al distanciarme, un susurro interrumpió la tranquilidad del corredor. Pidió disculpas por cualquier molestia que pudo haber causado. Opté por no responder y seguí adelante hasta llegar a mi habitación, donde los ronquidos de mi esposo se escuchaban invariables. Tras salir, cerré la puerta suavemente y me apoyé en ella para calmar el torbellino de pensamientos que llenaba mi cabeza. Aunque seguía teniendo la piel erizada, en ese instante me costaba saber si era por el frío intenso o por lo sucedido hace poco. A la mañana siguiente, al despertar, continué con mi rutina cotidiana y mecánica para hacer el desayuno de mi esposo. Cada vez que realizaba algo, lo convertía en un ritual para calmar la tensión que había sentido en el entorno últimamente. Mientras las tazas resonaban al chocar en el fregadero y el pan crujía suavemente en la tostadora, el silencio se veía interrumpido. Al notar que se acercaban sus pasos hacia la entrada, mi corazón dio un ligero salto. Volteé hacia él con una sonrisa, aunque la sensación de vacío en mi pecho me hacía sospechar que algo no iba como debería. Al ingresar a la cocina, ni siquiera me volteó a ver. Le propuse café de manera relajada, intentando mostrar desinterés, mientras alzaba la jarra de café. El vapor caliente ascendía lentamente, llenando el aire con el característico aroma del café recién hecho. Respondió de manera fría y distante. Sentándose a la mesa sin mirarme, expresó que no era necesario, ya que también era capaz de hacerlo. Sentí un vacío en el estómago. Le pregunté a mi pareja por qué estaba actuando de esa manera distante, intentando comprender la barrera emocional que nos separaba. El primer suceso fue el crujido de la silla al moverse. Inmediatamente después vino una observación desagradable. Prefiero que no me llames, cariño, tu forma de hablar me resulta desagradable, dijo mientras sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Manifestó con absoluta certeza su malestar ante ser abordado de esa forma. Bajé la cabeza y percibí el sonido áspero en mi garganta, lo cual generó una interrupción en el ambiente que me rodeaba. Mientras la cafetera seguía goteando y el reloj marcaba los minutos, en mi interior algo se desmoronaba gradualmente. Le expresé en voz baja que lo único que me importaba era que fuera feliz, mientras sujetaba en mi mano la mantequilla que en ese momento me parecía sin importancia. Al tratar de entender lo que decía, notaba que mi vista se volvía un poco borrosa. De repente, fue interrumpido de manera abrupta, se puso de pie y eso lo dejó complacido. Observé cómo se alejaba de la mesa sin siquiera rozar su taza de café. Una vez más, la silla hizo un ruido crujiente,
pareciendo una despedida inesperada. Quería seguir hablando, ampliar la conversación, quizás rogar, pero me era imposible articular palabras, estas se atascaban en mi garganta, atrapadas en la confusión que crecía con cada una de sus palabras. Al coger su abrigo del respaldo de la silla en el comedor, nuevamente le insistió en la importancia de abstenerse de hacer algo. Desde mi punto de vista, lo mejor sería irme. Al dirigirse hacia la salida, el ruido de sus pasos resonaba a lo largo del piso. En la cocina, un silencio profundo dominaba, interrumpido únicamente por el ruido de una cuchara al golpear el suelo. Continuó con un tono áspero que me parecía cada vez más distante. Esta noche no contarás con mi compañía. Podría llegar con retraso o incluso no presentarse hasta el día siguiente. Escuché el fuerte golpe de la puerta principal al cerrarse cuando se marchó. Repentinamente, noté el ruido producido por la puerta de la cocina al abrirse de forma chirriante. Deprisa, utilicé la parte posterior de mi mano para secar las lágrimas, pero era evidente mi mirada enrojecida y la tensión reflejada en mi rostro. Al momento de la llegada de mi suegro, se desplazaba con firmeza. Aunque traté de esquivar su mirada, sabía que se percató de todo lo sucedido. De forma delicada expresó con palabras suaves: estoy al corriente de lo ocurrido. Hablando en voz baja, como si quisiera evitar ser descubierto por alguien y sentir vergüenza. Lamento mucho que estés pasando por esta circunstancia, pero tranquilo, siempre hay una respuesta para todo. Su comportamiento era sereno y atento. El hombre que había ocupado el papel de padre, ausente por un largo periodo, se convertía en mi principal apoyo, mi refugio en medio del caos. Desde las labores más sencillas hasta las decisiones cruciales, se ha convertido en mi leal aliado en cada situación. Siempre me acompañaba a donde quiera que fuera. Me ayudaba con las compras en el supermercado, compartía las largas tardes de soledad en casa y lograba arrancarme una sonrisa en situaciones complicadas. Pasado un tiempo, nos hallábamos en el supermercado. Mientras se dedicaba a examinar minuciosamente las etiquetas de los artículos, él se ocupaba de impulsar el carro de la compra. En ese instante, un individuo desconocido se acercó a mí con una sonrisa afectuosa y cordial. Al saludar, estrechó la mano de mi suegro y le preguntó cómo estaba. Desconocía que te habías casado de nuevo, pero debo admitir que hacen una bonita pareja. ¡Qué suerte tienes, compañero! ¿No sería maravilloso contar con esa riqueza? Entre los pasillos del supermercado resonó su risa. Sentí una impresión de sorpresa. Por un breve momento, me quedé sin moverme, indeciso sobre cómo responder. El padre de mi pareja mostró una sutil sonrisa, algo nervioso, y se despidió rápidamente de su amigo. Mientras íbamos hacia el coche, su silencio era notable. Al iniciar el vehículo, finalmente optó por entablar una conversación. ¿No te parece que las ideas que tiene mi amigo son bastante originales? A pesar de su tono alegre, noté en su voz un detalle que me hizo dudar si las palabras le habían gustado tanto como parecía. Me senté y observé a través de la ventana, contemplando cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar en la distancia. Desde mi punto de vista, es adecuado que empiece una nueva fase en su existencia, respondí con una honestidad que me tomó por sorpresa. Desde mi punto de vista, es un individuo extraordinario capaz de hacer feliz a cualquier mujer que esté a su lado. Un suspiro se deslizó de entre sus labios mientras sus dedos tamborileaban sobre el volante. Ese es el dilema, murmuró en voz baja, más para sí mismo que para mí. No tengo intención de hacer feliz a todas las mujeres, solo a una en concreto, aunque está fuera de mi alcance. Un estremecimiento recorrió mi espalda al sentir el ambiente en el coche más denso, como si mis palabras hubieran perturbado la atmósfera. Intenté mantener la calma, aunque mis manos comenzaron a sudar. ¿Y cuál será la mujer afortunada? Interrogué sobre su lugar de residencia, ya sea en otra localidad o en el extranjero, intentando mostrar desinterés, aunque mi curiosidad late con fuerza en mi interior. De sus labios surgió una risa corta y ruda, apartando la mirada de la carretera por un momento para observarme detenidamente. Dejemos ese tema así, hay circunstancias que es mejor no abordar. Tu respuesta me causó inquietud. Había notado que entre nosotros había algo más que meras palabras, algo no dicho que parecía flotar en el aire. Aunque mi conciencia me instaba a parar, mi corazón inquieto me impulsaba a seguir adelante. Tomé valor y decidí expresarme a pesar de ser consciente del poder de mis palabras. Fue en ese momento cuando expresé mis palabras. ¿Recuerda, padre, el momento que compartimos en el pasillo esa noche? Hubo una ligera incomodidad entre nosotros, aseguró tener un recuerdo nítido de inmediato. Las palabras fluían libremente de mi boca.
Me pregunto si lo que observó le resultó satisfactorio. Su mirada era tan penetrante que me vi forzado a apartar los ojos por un breve momento. Acto seguido, respondió con una sutil sonrisa en los labios. Creo que cualquier persona que te haya visto habría quedado muy contenta con lo que presenció. Por supuesto que me encantó. Eres una mujer muy hermosa, sin duda. Después de que se descubrió la verdad, un intenso silencio dominó la atmósfera. Durante el trayecto en el coche, percibía como el sonido del motor aumentaba, desviándose de la ruta de siempre. La vista que se apreciaba desde la ventana cambió de repente, y me di cuenta de que nos encaminábamos hacia un lugar desconocido, una ubicación inexplorada para los dos. Pregunté a mi suegro a dónde nos dirigíamos, aunque ya sospechaba la respuesta. Mostrando una expresión alegre en su cara, habló con una voz dulce y encantadora. Hizo referencia al sitio que los dos habían anhelado visitar durante un tiempo. Así, no fue necesario agregar más palabras. Al arribar a nuestro destino, aquello que no habíamos comunicado se transformó en hechos, y la influencia de nuestras traiciones recíprocas se diluyó en la fuerza del momento. Investigamos cada rincón de nuestro ser, un espacio al que mi esposo y su ausencia no lograron acceder. Los días siguientes se convirtieron en un océano de dudas. Opté por divorciarme de mi marido al enterarme de que había iniciado una relación con alguien más, decidiendo no postergar lo inevitable. Comencé mi regreso con la misma alegría desbordante con la que había llegado, aunque con emociones encontradas en mi corazón. A pesar de que de vez en cuando mi suegro se comunica conmigo, percibo que algo en mi interior ha experimentado un cambio desde esa primera ocasión en que nos encontramos. Lo que pensé que solucionaría mi situación y calmaría mi dolor, terminó provocando una herida más grave de lo esperado. Aunque es una persona extraordinaria, ya no le presto la misma cantidad de atención que solía hacerlo. Las decisiones que tomamos siempre nos llevan a afrontar las repercusiones correspondientes. Quiero agradecerte por tomarte el tiempo de escuchar mis relatos. Antes de decir adiós, me gustaría recomendarte que te suscribas a mi canal y habilites las notificaciones, además de hacer clic en el botón de me gusta si disfrutaste del contenido. Recibe un afectuoso abrazo de parte de tu fiel amiga, Lucy. Nos vemos pronto.